Muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en este vídeo vamos a acabar de leer la trilogía de capítulos sobre la democracia de Joseph Schumpeter. Recordaros que estamos leyendo su obra titulada Capitalismo, Socialismo y Democracia, y que este es el último vídeo que voy a dedicar en concreto a la lectura de la democracia según Schumpeter. Entonces, sin más dilación, vamos a ir china-chana leyendo, porque hoy es un poquito largo, pero bueno, yo creo que iremos bien. Así que vamos allá. Capítulo 23. Conclusión. Primera parte. Algunas implicaciones del análisis precedente. La teoría del caudillaje competitivo nos ha proporcionado una interpretación satisfactoria de los hechos que acaecen en el curso del proceso democrático. La utilizaremos, por tanto, en nuestro intento de desentrañar la relación entre la democracia y un orden de cosas socialista. Como se ha expuesto anteriormente, los socialistas no se limitan a afirmar su compatibilidad. Pretenden igualmente que la democracia implica el socialismo y que no puede haber democracia verdadera excepto en el socialismo. De otra parte, el lector no puede dejar de estar familiarizado con algunos panfletos, al menos de los muchos que se han publicado en los Estados Unidos durante los últimos años, destinados a demostrar que una economía planificada, por no hablar del socialismo plenamente desarrollado, es completamente incompatible con la democracia. Ambos puntos de vista son, por supuesto, fáciles de comprender si se tiene en cuenta la base psicológica de esta controversia y del deseo natural de ambas partes de asegurarse el apoyo de un pueblo cuya gran mayoría cree fervientemente en la democracia. Pero suponed que nos preguntamos, ¿dónde está la verdad? Nuestro análisis, en esta y en las partes precedentes de este libro, nos da fácilmente la respuesta. Entre el socialismo, tal como lo hemos definido, y la democracia, tal como la hemos definido, no hay una relación necesaria. El uno puede existir sin la otra. Al mismo tiempo, tampoco hay incompatibilidad. En situaciones apropiadas del medio social, el sistema socialista puede funcionar según los principios democráticos. Pero es de observar que estos simples enunciados dependen de la noción que tengamos de lo que son el socialismo y la democracia. Por tanto, no solamente tienen un alcance menor de lo que una y otra parte de la contienda tienen en la imaginación, sino también un sentido algo diferente. Por esta razón, y también porque detrás de la cuestión de la mera compatibilidad surge inevitablemente otra cuestión, esto es, la de si el método democrático funcionará de una manera más o menos eficiente en un régimen socialista en comparación con un régimen capitalista. Nos queda todavía mucho por explicar. En particular, tenemos que tratar de formular las condiciones bajo las cuales puede esperarse que resulte satisfactorio el método democrático. Esto se hará en la segunda sección de este capítulo. Ahora vamos a considerar algunas de las implicaciones de nuestro análisis en el proceso democrático. Ante todo, con arreglo al criterio que hemos adoptado, la democracia no significa ni puede significar que el pueblo gobierna, efectivamente, en ninguno de los sentidos evidentes de las expresiones pueblo y gobernar. La democracia significa tan solo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar los hombres que han de gobernarle. Pero como el pueblo puede decidir esto también por medios no democráticos en absoluto, hemos tenido que estrechar nuestra definición añadiendo otro criterio identificador del método democrático, a saber,
la libre competencia entre los presidentes al caudillaje por el voto del electorado. Ahora puede expresarse un aspecto de este criterio diciendo que la democracia es el gobierno del político. Es de la mayor importancia comprender lo que esto significa. Muchos expositores de la teoría democrática se han esforzado por despojar a la actividad política de toda connotación profesional. Han sostenido con vigor, a veces apasionadamente, que la política no debería constituir una profesión y que la democracia genera siempre que la política se convierte en profesión, que la democracia degenera siempre que la política se convierte en profesión. Pero esto es pura ideología. Es cierto que pueden ser elegidos para servir en el Parlamento, por ejemplo, hombres de negocios o abogados, e incluso pueden aceptar ocasionalmente el poder y seguir siendo ante todo hombres de negocios y abogados. Es también cierto que muchos que se hacen primordialmente políticos continúan dependiendo de otras actividades para su sustento. Pero normalmente el éxito personal en la política, más que un ascenso ocasional al cargo ministerial especialmente, implica una concentración de índole profesional y relega las demás actividades de un hombre al rango de ocupaciones accesorias o de ocupaciones privadas necesarias. Si queremos enfrentarnos abiertamente con los hechos, tenemos que reconocer que en las democracias de distinto tipo del de la Suiza, la política se convierte inevitablemente en una carrera. Esto significa, a su vez, reconocimiento de un interés profesional claramente determinado en el político individual y de un interés de grupo claramente determinado propio de la profesión política como tal. Es esencial insertar este factor en nuestra teoría. Tan pronto como tengamos en cuenta esto, se resuelven muchos enigmas. Entre otras cosas, dejamos inmediatamente de maravillarnos porque los políticos no sirvan con tanta frecuencia los intereses de su clase o de los grupos a los que están ligados personalmente. Políticamente hablando, el joven diputado es aún un párvulo que no ha digerido, de manera que lo olvide nunca, el dicho atribuido a uno de los políticos más afortunados que han existido. Lo que los hombres de negocios no comprenden es que yo opero con los votos exactamente igual que ellos operan con el aceite. No sé quién es esta cita. Observemos que no hay razón para creer que el comportamiento de los políticos haya de ser mejor ni peor en una organización socialista de la sociedad. El médico o el ingeniero que quieran colmar la copa de sus ambiciones por medio del éxito como médico o como ingeniero seguirán siendo un tipo especial de hombre y sus intereses tendrán una pauta especial. El médico o el ingeniero que quieran hacer funcionar o reformar las instituciones de su país seguirán siendo otro tipo y sus intereses tendrán otra pauta distinta. En segundo lugar, los estudiosos de la organización política han sentido siempre dudas acerca de la eficiencia administrativa de la democracia en las sociedades grandes o complejas. En particular, se ha indicado que, en comparación con otros sistemas, la eficiencia del gobierno democrático se queda atrás inevitablemente a causa de la tremenda pérdida de energía que impone a los dirigentes la incesante batalla que han de librar en el Parlamento y fuera del Parlamento. Por la misma razón, queda aún más atrás por la necesidad de acomodar la política a las exigencias de la marcha de la guerra política. Ni una ni otra de estas proposiciones puede ponerse en duda. Ambas son simplemente corolarios de nuestro teorema anterior, según el cual el método democrático elabora la legislación y la administración como el subproducto de la lucha por la conquista del poder. Imaginemos, por ejemplo, la situación de un primer ministro. Cuando los gobiernos son tan inestables como lo han sido en Francia desde 1871 hasta el derrumbamiento de 1940, su atención tiene que estar casi monopolizada por una tarea
que es similar a la de tratar de construir una pirámide con bolas de billar. Solamente los hombres de vigor completamente extraordinario pueden haber tenido en tales condiciones alguna energía que reservar para la labor administrativa corriente, para los proyectos de ley, etc. Y solamente tales hombres excepcionales pueden haber adquirido alguna autoridad sobre los funcionarios subordinados que, como todos los demás, sabían que su jefe sería relevado dentro de poco. Esto no es, por supuesto, tan malo en el caso inglés. Las combinaciones gubernamentales inestables son excepciones, y normalmente un gobierno puede contar con una vida de 5 a 6 años aproximadamente. Los ministros pueden imponerse en sus cargos y en el Parlamento no es tan fácil derribarlos de la silla. Pero esto no quiere decir que estén exentos de la necesidad de luchar. Hay siempre una contienda corriente, y si los gobiernos no están constantemente dispuestos a luchar por su vida, es tan solo porque, por lo general, tienen aptitud para sofocar los ataques corrientes antes que se hagan peligrosos. El primer ministro tiene que vigilar a sus adversarios todo el tiempo, que conducir incesantemente a su propia grey, que estar preparado para acudir a las brechas que pueden abrirse en cualquier momento, que estar al corriente de las medidas que se debaten, que fiscalizar al gabinete, todo lo cual se resume diciendo que, cuando el Parlamento está en sesión, está de suerte si le quedan libres un par de horas por la mañana para meditar sobre las cosas y para trabajar de verdad. No es raro que los fracasos individuales y las derrotas de un gobierno en su conjunto se hayan producido a causa del agotamiento físico del jefe o jefes. ¿Cómo podría, pues, un primer ministro, sería posible preguntar, emprender la labor de guiar y supervisar un organismo administrativo que tiene que abarcar todos los problemas de la vida económica? Pero este desgaste de energía del gobierno no es todo. La incesante lucha de la competencia para lograr el poder o para permanecer en él imprime a toda consideración de las medidas políticas y administrativas el sesgo tan admirablemente expresado por la frase operar con votos. El hecho es que, en una democracia, el gobierno tiene que atender primordialmente a los valores políticos de un programa o de un proyecto de ley o de un decreto administrativo, es decir, el propio hecho que impone el principio democrático de la subordinación del gobierno a los votos del Parlamento y del electorado. Desfigurará, probablemente, todos los pros y los contras. En especial, esta circunstancia impone a los hombres que están en el timón o cerca de él una visión de corto alcance y les hace sumamente difícil servir a los intereses a largo plazo de la nación que puedan requerir un trabajo continuado para fines remotos. La política exterior, por ejemplo, corre el peligro de degenerar en política interna y hace no menos difícil dosificar racionalmente las medidas. La dosificación que hace un gobierno con un ojo puesto en sus oportunidades políticas no es necesariamente la dosificación que producirá los resultados más satisfactorios a la nación. Así pues, el primer ministro de una democracia podría ser comparado a un jinete que está tan completamente absorto en tratar de mantenerse en la silla que no puede hacer ningún plan para su cabalgada, o a un general tan completamente ocupado en asegurarse que su ejército ha de acatar sus órdenes que tiene que dejar la estrategia abandonada a sí misma. Y esto sigue siendo verdad, y en el caso de algunos países como Francia e Italia, tiene que ser reconocido abiertamente como una de las fuentes de donde emana el sentimiento antidemocrático, a pesar de los hechos que pueden invocarse como atenuantes. Hay, en primer lugar, el hecho de que los ejemplos en que se muestran esas consecuencias hasta un grado que puede considerarse como insoportable pueden ser explicados con frecuencia por la razón de que el sistema social no es adecuado para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Como ponen de manifiesto los ejemplos de Francia e Italia, esto puede suceder en países mucho más civilizados que otros que tienen éxito en esta labor,
No obstante, el peso de la crítica se reduce por ello a la afirmación de que el funcionamiento satisfactorio del método democrático depende del cumplimiento de ciertas condiciones, cuestión que será tratada dentro de poco. Después está la cuestión de la alternativa. Estas flaquezas indicadas existen también de una manera notoria en los sistemas no democráticos. Abrirse camino hasta una posición rectora, por ejemplo, en una corte, puede absorber tanta energía y tergiversar tantas opiniones propias acerca de las cuestiones de actualidad como en la lucha democrática, aunque este desgaste o tergiversación no se manifieste tan abiertamente. Esto equivale a decir que los intentos de apreciación comparativa de los sistemas de gobierno deben tener en cuenta muchos otros factores, además de los principios institucionales implicados. Además, alguno de nosotros responderá a los críticos que lo que queremos exactamente es un nivel inferior de eficiencia en el gobierno. No queremos, ciertamente, ser objeto de la eficiencia dictatorial, simples peones de un gran juego. Una cosa como el Gosplan puede ser ahora imposible en los Estados Unidos, pero no prueba esto precisamente en su análogo hipotético en los Estados Unidos violaría, como el Gosplan ruso, tanto el espíritu como la estructura orgánica de la Federación Americana. Finalmente, puede hacerse algo para reducir la presión sobre los hombres que ejercen el caudillaje mediante fórmulas institucionales apropiadas. El sistema americano, por ejemplo, se muestra ventajoso en este punto. El primer ministro americano tiene indudablemente que tener puestos los ojos en su tablero de ajedrez político, pero no necesita sentirse responsable por cada medida singular, y al no tener asiento en el Congreso está exento al menos de la fatiga física que esto supondría. Tiene todas las oportunidades que necesita para cuidar su vigor. En tercer lugar, nuestro análisis del capítulo precedente pone de relieve el problema de la calidad de los hombres que el método democrático selecciona para los puestos de caudillaje. Apenas necesita recordarse el conocido argumento que se invoca en este orden de ideas contra la democracia, a saber, el método democrático crea políticos profesionales, a los que convierte después en administradores y hombres de Estado aficionados. Como les faltan todos los conocimientos necesarios para la solución de los problemas con que se enfrentan, les llaman jueces sin saber derecho y diplomáticos sin francés, para usar la frase del Lord Macaulay, que arruinan la burocracia y desalientan a sus mejores elementos. Hay otro punto, peor aún, aparte de todas las cuestiones de competencia y experiencia en la especialidad. Las cualidades de inteligencia y carácter que hacen un buen candidato no son necesariamente las que hacen un buen administrador, y una selección organizada por medio del éxito en las urnas puede eliminar a hombres que tendrían éxito en la dirección de los negocios del país. Y aun cuando los productos de esta selección resultaran un éxito en el poder, estos éxitos personales podrían ser muy bien fracasos para la nación. El político que es buen táctico puede sobrevivir con éxito a cualquier número de fracasos administrativos. El reconocimiento de los elementos de verdad inherentes a estas críticas tiene que atemperarse, de nuevo, por el reconocimiento de circunstancias atenuantes. En especial, la causa de la democracia no puede sino ganar en una consideración de las alternativas. Cualquiera que sea el ambiente social, no hay sistema de selección, con la posible excepción del capitalismo de competencia, que se base exclusivamente en la capacidad de prestación, ni que elija a nadie de la manera que elige un entrenador el caballo que ha de correr en el Derby Crack. Aunque en grados distintos, todos los sistemas premian también a otras cualidades que son a menudo hostiles a la prestación. Pero tal vez podemos ir más allá de esto. No es completamente cierto que, en el caso medio, el éxito político no signifique nada para un hombre, así que el político sea más que un aficionado. Hay una cosa muy importante que conoce profesionalmente, a saber, el trato de los hombres. Y, por regla general, al menos,
La capacidad para ganar una posición de caudillaje político está asociada a cierto grado de energía personal y también a otras aptitudes que pueden prestar buenos servicios en el taller de un primer ministro. Hay, después de todo, muchas rocas en la corriente que lleva a los políticos a la magistratura nacional, que no son completamente ineficaces para obstaculizar el acceso al poder al engreído o al charlatán. En tales condiciones no podemos esperar que una argumentación general, en una u otra dirección, conduzca a una conclusión precisa. Es mucho más curioso y significativo comprobar que las pruebas experimentales no son en modo alguno más concluyentes, al menos a primera vista. No hay nada más fácil que compilar una lista impresionante de fracasos del método democrático, especialmente si incluimos no solo los casos en que hubo un derrumbamiento efectivo o un desconcierto nacional, sino también aquellos en que la nación llevó una vida saludable y próspera. La prestación realizada en el sector político ha sido claramente inferior a la normal en comparación con la prestación de los demás sectores. Pero tan fácil como esto es presentar en favor del político una prueba tal vez no menos impresionante. Para citar un ejemplo destacado, es cierto que en la antigüedad las guerras no eran tan técnicas como han llegado a ser más tarde. No obstante, podría pensarse que la aptitud para conseguir un éxito en la guerra tenía incluso entonces muy poco que ver con la aptitud para hacerse elegir para un cargo político. Todos los generales romanos de la era republicana fueron, sin embargo, políticos, y todos ellos obtuvieron su mando militar directamente por los cargos electivos que tenían o que habían tenido anteriormente. Algunos de los peores desastres se debieron a esto, pero en conjunto estos soldados políticos se comportaron notablemente bien. ¿Por qué esto es así? Solamente puede haber una respuesta a esta pregunta. Segunda parte. Condiciones para el éxito del método democrático. Si un físico observa que el mismo mecanismo funciona de un modo diferente en épocas distintas y en lugares distintos, concluye que su funcionamiento depende de condiciones extrañas al mismo. Nosotros no podemos sino llegar a la misma conclusión por lo que se refiere al sistema democrático, y tan fácil es ver cuáles son estas condiciones como lo era el ver cuáles eran las condiciones bajo las que la teoría clásica de la democracia era de esperar que se adaptase a la realidad en un grado aceptable. Esta conclusión acusa claramente el criterio estrictamente relativista a que nos hemos atenido todo el tiempo. Del mismo modo que no hay ninguna razón en pro o en contra del socialismo válida para todos los tiempos y todos los lugares, tampoco hay ninguna razón en general en pro o en contra del método democrático que sea absolutamente válida. Lo mismo que en el caso del socialismo, esta circunstancia hace difícil argumentar mediante una cláusula ceteris paribus, porque lo demás no puede ser igual a la vez en las situaciones en que la democracia es una ordenación capaz de funcionar, o la única capaz de funcionar, que en las situaciones en que no lo es. La democracia prospera en sistemas sociales que muestran ciertas características, y muy bien podría dudarse si tiene o no sentido el preguntarse cómo le iría en otros sistemas que no tienen esas características, o cómo le iría con ella a la gente en esos otros sistemas. Las condiciones que, en mi opinión, deben cumplirse para que el método democrático funcione con éxito, en las sociedades en que es posible que funcione, las clasificaré en 4 grupos. Por otra parte, me limitaré a los países de gran industria del tipo moderno. La primera condición consiste en que el material humano de la política, los hombres que componen los organismos del partido, que son elegidos para servir en el Parlamento, que ascienden a los cargos del gabinete, deben ser de una calidad suficientemente elevada. Ahora bien, no basta para esto con que los individuos de aptitud
y carácter moral adecuados existan en un número suficiente. Como se ha señalado anteriormente, el método democrático no selecciona a los políticos entre la población, sino únicamente entre aquellos elementos de la población que tienen vocación política, o, de un modo más preciso, que se ofrecen para la elección. Todos ellos pueden, por tanto, alcanzar en la selección un nivel de prestación más o menos elevado que el nivel medio nacional, según el grado en que una vocación dada atraiga el talento y el carácter. Pero, de una parte, la lucha de la competencia por los puestos de responsabilidad despilfarra personal y energía. De otra parte, el proceso democrático puede crear fácilmente condiciones en el sector político que, una vez establecidas, rechazarán a la mayoría de los hombres que pueden lograr un éxito en otra profesión. Por estas dos razones, la idoneidad del material humano es especialmente importante para el éxito del gobierno democrático. No es cierto que en una democracia tienen siempre los hombres la especie y la calidad de gobierno que desean o merecen. Puede haber muchas maneras de asegurarse políticos de calidad suficientemente buena. Hasta ahora, sin embargo, la experiencia parece sugerir que la única garantía efectiva en este respecto está en la existencia de un estrato social que sea el mismo producto de la misma política como cosa natural. Si un estrato tal no es demasiado accesible para los de fuera, y si es suficientemente fuerte para asimilar la mayoría de los elementos que corrientemente absorbe, entonces no solo aportará a la carrera política una abundancia de productos que hayan sufrido con éxito muchas pruebas en otros terrenos, que hayan sufrido, por así decirlo, un aprendizaje en los negocios privados, sino que aumentará también su identidad, inculcándoles las tradiciones que incorpora la experiencia y dotándolos de un código profesional y de un fondo común de opiniones. No es una mera coincidencia que Inglaterra, que es el único país que cumple por completo nuestra condición, es también el único país que tiene una sociedad política en este sentido. Todavía más instructivo es el caso de Alemania en el periodo de la República de Weimar, 1918 a 1933. Como espero demostrar en la parte quinta, en los políticos alemanes de ese periodo no podría descubrirse nada de lo que habitualmente se consideraba como un defecto deslumbrador. El miembro medio del Parlamento y el primer ministro y el ministro de gabinete medios eran honestos, razonables y conscientes. Esto es aplicable a todos los partidos. Sin embargo, debe añadirse, con el debido respeto para los destellos de talento que se manifestaron esporádicamente, aunque raramente en una posición de alto mando o próxima al mismo, que la mayoría de estos políticos estaban claramente por debajo del nivel medio y, en algunos casos, lastimosamente por debajo. Evidentemente, esto no puede haberse debido a la falta de capacidad y de energía de la nación en su conjunto, pero los hombres de valía y de carácter desdeñaban la carrera política, y no había clase ni grupo cuyos miembros considerasen la política como su vocación predestinada. A aquel sistema político le falló el tiro por muchas razones, pero el hecho de que al final sufriese una aplastante derrota a manos de un líder antidemócrata es, sin embargo, indicio de falta de un equipo dirigente de demócratas inspirados. La segunda condición para el éxito de la democracia consiste en que el dominio efectivo de la decisión política no debe ser demasiado dilatado. Hasta donde pueda dilatarse depende no solo de las limitaciones generales del método democrático que se deducen del análisis presentado en la sección anterior, sino también de las circunstancias particulares de cada caso individual. Para expresarlo de un modo más concreto, el alcance razonable de la actividad política no solo depende, por ejemplo, de la naturaleza y de la abundancia de las cuestiones que pueden ser afrontadas con éxito por un gobierno sometido a la tensión de una lucha incesante por su vida política. Depende también, en todo tiempo y lugar dados, de la calidad de los hombres que forman el gobierno
y del tipo de máquina política y de la índole de la opinión pública con que tengan que actuar. Desde el punto de vista de nuestra teoría de la democracia, no es necesario exigir, como lo sería desde el punto de vista de la teoría clásica, que solo se tratasen por el aparato político aquellas cuestiones que la mayoría del pueblo pueda comprender y tener de ellas una opinión seria. Pero se impone todavía un requisito menos riguroso de la misma naturaleza, que exige un comentario adicional. Es evidente que no puede haber límites legales que impidan a un parlamento dirigido por el primer ministro plantear para su decisión una cuestión cualquiera en caso necesario por medio de una reforma constitucional. Pero para que funcione de una manera adecuada este parlamento todopoderoso tiene que imponerse límites. Asimismo, como ya argumentaba Edmund Burke al discutir el comportamiento del gobierno y del parlamento ingleses con relación a las colonias americanas. De un modo semejante, podemos argumentar nosotros que, incluso dentro de la categoría de cuestiones que deben ser sometidas al voto parlamentario, el gobierno y el parlamento se ven frecuentemente obligados a aprobar medidas sobre las cuales su decisión es puramente formal, o a lo más que responden exclusivamente a fines de supervisión. De otro modo, el método democrático podría engendrar monstruos legislativos. Tomemos, por ejemplo, el caso de un texto tan voluminoso y tan técnico como un código penal. El método democrático se aplicará a la cuestión de determinar si un país debe proceder o no a tal codificación. Se aplicará igualmente a ciertas cuestiones que el gobierno seleccione para hacerlas objeto de una decisión política de fondo, como por ejemplo la de si ciertas prácticas de las asociaciones obreras y patronales deben ser consideradas o no como delictivas. Pero por lo demás, el gobierno y el parlamento tendrán que aceptar el dictamen de los especialistas, cualquiera que sea su sentimiento propio, porque un crimen es un fenómeno complejo. La expresión abarca, en efecto, muchos fenómenos que tienen muy poco de común. Los tópicos populares acerca del mismo expresan casi invariablemente prejuicios erróneos, y un tratamiento racional del crimen requiere que la legislación sobre esta materia esté protegida tanto de los arrebatos de cólera vindicativa como de los arrebatos de sentimentalismo, arrebatos a los que tienden a entregarse alternativamente los parlamentarios y los ministros profanos en la materia. He aquí que yo quería expresar al subrayar las limitaciones del dominio efectivo de las decisiones políticas, esto es, de la esfera dentro de la cual deciden los políticos tanto sobre el fondo como sobre la forma. Nuevamente puede cumplirse efectivamente la condición en cuestión, gracias a una limitación correspondiente de las actividades del Estado. Pero sería un grave error que el lector pensase que tal limitación se impone necesariamente. La democracia no exige que todas las funciones del Estado estén sometidas a su método político. Por ejemplo, en la mayoría de los países democráticos se concede a los jueces un alto grado de independencia respecto de los organismos políticos. Otro ejemplo lo constituye la posición mantenida por el Banco de Inglaterra hasta 1914. Algunas de sus funciones eran, de hecho, de naturaleza pública. Sin embargo, estas funciones estaban encomendadas a un organismo que, legalmente, no era más que una sociedad mercantil lo suficientemente independiente del sector político para tener una política propia. Ciertos organismos federales de los Estados Unidos son otros casos en este punto. La Interstate Commerce Commission representa un intento de extender la esfera de la autoridad pública sin extender la esfera de la decisión política. O para presentar todavía otro ejemplo, ciertos estados de la Federación Norteamericana financian universidades estatales sin ataduras, es decir, sin interferir en su autonomía, que en algunos casos es prácticamente total. Así pues, es concebible que puedan hacerse entrar en la esfera del Estado casi todas las especies de actividad humana, sin que se conviertan en parte del material que entra en la lucha de la competencia por el caudillaje político, más allá de las disposiciones a adoptar. A fin de conceder los poderes necesarios y de instituir el organismo al que se encomiendan estos poderes,
y más allá de los contactos implicados en el papel de supervisor general que corresponde al gobierno. Es cierto, por supuesto, que esta supervisión puede degenerar en una influencia perniciosa. El poder del político para designar el personal de los organismos públicos no políticos, si se emplea de una manera descarada en favor de sus parciales, bastará a menudo por sí mismo para corromperlo. Pero esto no afecta al principio en cuestión. Como tercera condición, el gobierno democrático en la sociedad industrial moderna debe poder disponer para todos los objetivos incluidos en la esfera de la actividad pública, independientemente de que sean importantes o menudos, de los servicios de una burocracia bien capacitada que goce de una buena reputación y que se apoye en una sólida tradición, dotada de un fuerte sentido del deber y de un espíritu de corps no menos fuerte. La existencia de tal burocracia es la mejor respuesta que se puede dar a la objeción del poder ejercido por aficionados. Potencialmente es la única respuesta válida a la pregunta que con tanta frecuencia se oye en los Estados Unidos, a saber, si la política democrática se ha mostrado incapaz de producir gobiernos municipales decentes, ¿cómo podemos esperar que le vaya a la nación si todas sus actividades, comprendiendo en estas la totalidad del proceso de producción, han de quedar a merced de la política? Finalmente, es también la respuesta principal a la pregunta acerca de cómo puede cumplirse nuestra segunda condición, relativa a la extensión de la esfera de atribuciones del Estado cuando el dominio de la intervención pública es muy amplio. No basta que la burocracia sea eficiente en la administración corriente y competente para emitir dictámenes. Debe ser también bastante fuerte para guiar y, si es necesario, para instruir a los políticos que se pongan a la cabeza de los ministerios. Para poder hacer esto, tiene que estar en situación de desarrollar sus propios principios y ser lo bastante independiente para mantenerlos. Debe constituir un poder por derecho propio. Esto equivale a decir que, de hecho, si no formalmente, el nombramiento, permanencia y ascenso tienen que depender en gran medida, dentro de los reglamentos de la burocracia que los políticos vacilan en violar, de sus propias concepciones corporativas, a pesar de todo el clamor que se levantará con seguridad, siempre que los políticos o el público se encuentren obstaculizados por estas concepciones, lo cual ha de ser un caso frecuente. Nuevamente, como en el caso del personal político, la cuestión del material humano disponible es de una importancia decisiva. La capacitación, aunque esencial, para esto es completamente secundaria. Y de nuevo, cuando es más fácil asegurar tanto el material humano preciso como el código de tradiciones necesario para el funcionamiento de una clase oficial de esta especie, es cuando hay un estrato social de calidad adecuada y que goce del correspondiente prestigio, dentro del cual puede reclutar el Estado sus agentes, esto es, una clase que no sea demasiado rica, ni demasiado pobre, ni demasiado exclusiva, ni demasiado accesible. Las burocracias de Europa, a pesar del hecho de haber suscitado una crítica lo bastante hostil para desempeñar su reputación, ejemplifican muy bien lo que yo trato de expresar. Estas democracias son producto de una larga evolución que se inició con los ministeriales, de los magnates medievales, originariamente siervos elegidos para desempeñar funciones administrativas y militares que adquirieron de ese modo el estatus de nobleza inferior, y continúa a través de los siglos hasta la aparición de la poderosa máquina que hoy contemplamos. Una máquina tal no puede crearse apresuradamente. No puede ser alquilada con dinero, pero se desarrolla en todas partes, cualquiera que sea el método político de una nación adopte. Su expansión es lo único cierto de nuestro futuro. El cuarto grupo de condiciones puede compendiarse en la frase autodisciplina democrática. Todo el mundo estará de acuerdo, por supuesto, en que el método democrático puede funcionar sin fricción, a no ser que todos los grupos que cuentan en una nación
quieran aceptar todas las medidas legislativas durante todo el tiempo que estén en vigor y todas las medidas ejecutivas ordenadas por las autoridades legalmente competentes. Pero la autodisciplina democrática implica mucho más que eso. Por encima de todo, los electorados y los parlamentos tienen que tener un nivel intelectual y moral lo bastante elevado para estar a prueba contra los ofrecimientos de los fulleros y farsantes o de otros hombres que, sin ser ni una cosa ni otra, se conducirán de la misma manera que ambos. Además, los fracasos que desacreditan la democracia y minan la adhesión a la misma pueden también tener lugar aun cuando se aprueben medidas que no tengan en cuenta los derechos de ciertas categorías de ciudadanos o la situación nacional. Los proponentes de reformas legislativas o de medidas administrativas específicas tienen que contentarse, por así decirlo, con guardar un turno ordenado, sin tratar de tomar por asalto la tienda. Recordando lo que se ha dicho en el capítulo anterior acerca del modus operandi del método democrático, comprenderá el lector que esto implica bastante subordinación voluntaria. En especial, los políticos en el Parlamento tienen que resistir la tentación de derribar o poner en un apuro al gobierno cada vez que tengan ocasión de ello. No es posible que haya una política eficaz si obran de tal suerte. Esto significa que los que apoyan al gobierno tienen que aceptar su caudillaje y permitirle elaborar un programa y actuar con arreglo al mismo, y que la oposición debe aceptar el caudillaje del gabinete potencial colocado a su cabeza y permitirle conducir la lucha política con arreglo a ciertas reglas. El cumplimiento de estos requisitos, cuya violación habitual significa el comienzo del fin de una democracia, exigen, como se verá, una dosis precisa de tradicionalismo, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Proteger este tradicionalismo es, en efecto, una de las razones de la existencia de las reglas de procedimiento y de etiqueta parlamentarias. Los electores, situados fuera del Parlamento, tienen que respetar la división del trabajo entre ellos mismos y los políticos que eligen. No deben retirar su confianza con demasiada facilidad en el intervalo entre las elecciones y deben comprender que, una vez que han elegido a un individuo, la acción política le corresponde a él y no a los electores. Esto significa que tienen que abstenerse de darle instrucciones acerca de lo que tiene que hacer, principio que, en efecto, ha sido reconocido universalmente por las constituciones y la teoría política desde la época de Edmund Burke. Pero sus consecuencias son generalmente mal comprendidas. De una parte, pocas personas se dan cuenta de que este principio choca con la teoría clásica de la democracia y, en realidad, equivale a su abandono, porque si el pueblo tiene que gobernar en el sentido de decidir controversias específicas, ¿qué puede ser más natural para él mismo que dar instrucciones a sus representantes, como hacían los electores de los Estados Generales franceses en 1789 y antes de esa fecha? De otra parte, se reconoce aún menos que, si se acepta el principio de no injerencia de los electores en la actividad de sus representantes, deberían ser igualmente proscritas tanto las instrucciones formales como las de los cahiers franceses, cuando los intentos menos formales de restringir la libertad de acción de los miembros del Parlamento, de los que son un ejemplo la práctica de bombardearlos con cartas y telegramas. No podemos entrar en los diversos problemas delicados que esto plantea con relación a la verdadera naturaleza de la democracia, tal como la hemos definido. Lo único que interesa aquí es que el éxito de la práctica democrática en las sociedades grandes y complicadas ha sido invariablemente incompatible con la práctica de gobernar desde la barrera política, hasta el punto de recurrir a la diplomacia secreta y al disimulo de las intenciones y los compromisos, y que para abstenerse de ello el ciudadano necesita una buena dosis de autodisciplina. Finalmente, la competencia efectiva por el caudillaje exige un alto grado de tolerancia para las diferencias de opinión. Ya se ha señalado anteriormente que esta tolerancia no es ni puede ser nunca absoluta, pero a todo candidato para el caudillaje que no esté legalmente excluido tiene que serle posible defender su causa sin producir desorden.
y esto puede implicar o bien que la gente debe escuchar pacientemente mientras alguien esté atacando a sus intereses más vitales u ofendiendo a sus ideales más queridos, o bien, como alternativa, que el candidato para el caudillaje que sustente tales opiniones tiene que reprimirse al sostener sus opiniones. Tampoco es posible subordinarse a sus propias opiniones sin un auténtico respeto por las opiniones de los conciudadanos, mantenido de buena voluntad. Todo sistema puede soportar una práctica extraviadora hasta un cierto grado, pero aun reducida al mínimo indispensable, la autodisciplina democrática requiere, evidentemente, un carácter nacional y unos hábitos nacionales de un cierto tipo que no en todas partes han tenido oportunidad de desarrollarse, sin que pueda confiarse en que los cree el mismo método democrático. Y en ninguna parte soportará esa autodisciplina pruebas que sobrepasen un grado variable de rigor. El lector solo necesita, en efecto, pasar revista a nuestras condiciones para convencerse de que el gobierno democrático tan solo funcionará con plena ventaja si todos los intereses de importancia son prácticamente unánimes, no solo en su fidelidad al país, sino también en su fidelidad a los principios estructurales de la sociedad existente. Cuando estos principios sean puestos en tela de juicio y surjan problemas que dividan a la nación en dos campos hostiles, la democracia funcionará con desventaja. Y puede dejar de funcionar por completo tan pronto como entren en juego intereses respecto de los cuales rehúsen los hombres a llegar a un compromiso político. Esta observación puede generalizarse diciendo que el método democrático estará en desventaja en las épocas de perturbación. En efecto, las democracias de todos los tipos reconocen prácticamente con unanimidad que hay situaciones en las que es razonable abandonar el caudillaje de competencia y adoptar el caudillaje monopolista. En la antigua Roma establecía la Constitución un cargo no electivo que confería tal monopolio de caudillaje en casos de emergencia. El titular de este cargo se llamaba Magister Populi o dictator. Cláusulas semejantes se conocen prácticamente en todas las constituciones, incluyendo la de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos adquiere, en ciertas eventualidades, un poder que le hace, para todos los efectos, un dictador en el sentido romano. No obstante, las grandes diferencias que existen, tanto en la construcción jurídica como en los detalles prácticos, si el monopolio se limita efectivamente bien a un periodo determinado, como era originariamente en Roma, o bien a la duración de un caso de emergencia temporal claramente determinado, la aplicación del principio democrático del caudillaje de competencia queda simplemente suspendida. Si el monopolio no se limita temporalmente ni jurídicamente ni de hecho, y si no se limita en el tiempo tenderá por supuesto a hacerse ilimitado en todo lo demás, el principio democrático queda derogado y tenemos el caso de la dictadura en el sentido que se entiende en nuestros días. Venga, un esfuerzo más, ya nos queda poco. Quedan solo 6-8 páginas. Tercera parte. La democracia en el orden socialista. Punto número 1. Al exponer nuestras conclusiones, es preferible comenzar con la relación existente entre la democracia y el orden capitalista. La ideología de la democracia, tal como se refleja en la teoría clásica, se basa en una concepción racionalista de la acción humana y de los valores de la vida, como se desprende de un argumento anterior. Este hecho bastaría por sí mismo para sugerir que esta ideología es de origen burgués. La historia confirma claramente esta sugerencia. Históricamente, la democracia moderna nació al mismo tiempo que el capitalismo y en conexión causal con él, pero lo mismo es aplicable a la práctica democrática. La democracia, en el sentido de nuestra teoría del caudillaje de competencia, ha presidido el proceso de transformación política e institucional mediante el cual la burguesía reconfiguró la estructura social y política que precedió a su elevación y la racionalizó desde su propio punto de vista, siendo el método democrático el instrumento político utilizado para esa reconstrucción. Ya hemos visto que
El método democrático funciona igualmente, y especialmente bien, en ciertas sociedades extracapitalistas y precapitalistas, pero la democracia moderna es un producto del proceso capitalista. Si la democracia es o no uno de estos productos del capitalismo que están llamados a perecer con él, constituye, por supuesto, otra cuestión, y todavía es otra cuestión la de si la sociedad capitalista está bien o mal dotada para la tarea de funcionar conforme al método democrático desarrollado por ella. En cuanto a esta última cuestión, resulta claro que la sociedad capitalista está bien dotada en un aspecto. La burguesía aporta una solución que le es peculiar al problema de cómo puede reducirse la esfera de las decisiones políticas a aquellas proporciones que no sobrepasan los límites más allá de los cuales el método de la competencia por el caudillaje deja de ser aplicable. El sistema burgués limita la esfera de la política, limitando la esfera de la autoridad pública. Su solución consiste en el ideal de un Estado sobrio que existe primordialmente para garantizar la legalidad burguesa y proporcionar un marco firme para el esfuerzo individual autónomo en todos los campos. Si además se tienen en cuenta las tendencias pacifistas, en todo caso antimilitaristas y librecambistas inherentes a la sociedad burguesa, se verá que la importancia del papel que desempeña la decisión política en el Estado burgués puede aminorarse, menos en principio, hasta casi cualquier grado que puedan requerir las imperfecciones del sector político. Ahora bien, esta especie de Estado ha dejado indudablemente de atraernos. La democracia burguesa es, ciertamente, un caso histórico muy especial y las pretensiones que pueden formularse en su nombre implican, evidentemente, la aceptación de normas que ya no son nuestras. Pero sería absurdo negar que esta solución, que nos desagrada, es una solución y que la democracia burguesa es una democracia. Por el contrario, a medida que sus colores se desvanecen, es más importante reconocer el rico colorido que tenía en la época de su vitalidad, las oportunidades tan amplias e iguales que ofrecía a las familias, sino a los individuos. La libertad personal tan grande que concedía a los que salían airosos de sus pruebas o a sus hijos. También es importante reconocer lo bien que resistió durante algunos decenios, al menos, la presión de condiciones desfavorables, y lo bien que funcionó cuando se enfrentó con reivindicaciones extrañas y hostiles a los intereses burgueses. También, en otro aspecto, la sociedad capitalista, en su estado de madurez, está bien calificada para la tarea de hacer de la democracia un éxito. Es más fácil practicar la autolimitación democrática por una clase cuyos intereses quedan mejor servidos por una política de no intervención que por las clases que tienden, por su naturaleza, a vivir del Estado. El burgués, que está absorbido primordialmente por sus asuntos privados, es, por lo general, mucho más probable que muestre tolerancia para las diferencias políticas y respete las opiniones que no comparte, en tanto que sus asuntos no se vean seriamente amenazados, en mayor grado que cualquier otro tipo de ser humano. Además, en tanto que en una sociedad dominen las normas burguesas, esta actitud tenderá a extenderse también a las demás clases. Los intereses latifundistas ingleses aceptaron la derrota de 1845 con relativa buena conformidad. El obrero inglés luchó por la supresión de incapacidades, pero hasta el comienzo del siglo actual fue lento en exigir privilegios. Es verdad que en otros países era mucho menos evidente tal autolimitación. Estas desviaciones del principio de la tolerancia no siempre fueron graves ni estuvieron asociadas exclusivamente a intereses capitalistas, pero en algunos casos la vida política se redujo casi por completo a una lucha de grupos de presión y en muchos casos han llegado a adquirir importancia suficiente para desfigurar el modus operandi del método democrático, ciertas prácticas incompatibles con su espíritu. Sin embargo, sería una exageración evidente afirmar que en el orden capitalista no puede haber verdadera democracia. En ambos aspectos, sin embargo, va perdiendo rápidamente el capitalismo las ventajas que tenía en otro tiempo. La democracia burguesa, que está vinculada a ese ideal de Estado, ha estado funcionando durante algún tiempo con fricción creciente.
En parte, esto era debido al hecho de que, como ya hemos visto anteriormente, el método democrático no funciona nunca del modo más favorable cuando las naciones están muy divididas por los problemas fundamentales de estructura social. Y esta dificultad se muestra a su vez especialmente grave porque la sociedad burguesa ha dejado señaladamente de cumplir otra condición para posibilitar el funcionamiento correcto del método democrático. La burguesía ha producido individuos que han alcanzado un éxito en el caudillaje político, haciéndoles entrar en una clase de políticos de origen no burgués, pero no ha creado un estrato político propio eficiente. Si bien habría que pensar que las terceras generaciones de las familias industriales tuvieron todas las oportunidades para formar un estrato tal. En la parte segunda se ha explicado detalladamente por qué fue esto así. Todos los hechos tomados en conjunto parecen sugerir una prognosis pesimista para este tipo de democracia. También sugieren una explicación de la aparente facilidad con que en algunos casos la democracia burguesa ha capitulado frente a la dictadura. Punto número 2. La ideología del socialismo clásico es la descendiente de la ideología burguesa. En especial comparte plenamente la fase racionalista y utilitaria de la última y en muchas de las ideas e ideales que formaban parte de la teoría clásica de la democracia. En este orden de ideas, los socialistas no han experimentado, de hecho, dificultad de ninguna especie en apropiarse esta parte de la herencia burguesa, ni en crear una base para la tesis de aquellos elementos de la teoría clásica que el socialismo es incapaz de absorber. La acentuada protección de la propiedad privada, por ejemplo, y están en contradicción con los principios fundamentales de la democracia. Creencias de esta especie podrían sobrevivir incluso en formas de socialismo totalmente antidemocráticas, y podemos confiar en que los escribas y fariseos puedan tender un puente de fórmulas adecuadas sobre cualquier abismo que pueda abrirse entre la teoría y la práctica. Pero lo que nos interesa a nosotros es la práctica, el destino de la práctica democrática, tal como se ha interpretado por la teoría del caudillaje competitivo. Y como ya hemos visto que es perfectamente posible un socialismo no democrático, la cuestión real es nuevamente la de saber en qué medida está el socialismo bien o mal calificado para la labor de hacer funcionar el método democrático, suponiendo que intente hacerlo funcionar. El punto esencial que hay que comprender es este: ninguna persona responsable puede contemplar con serenidad las consecuencias de una extensión del método democrático, es decir, la esfera de la política, a todas las cuestiones económicas. Si cree el socialismo democrático significa precisamente dicha extensión, tal persona concluirá naturalmente que el socialismo democrático tiene que fracasar. Pero esto no se sigue de una manera necesaria. Como ya se ha señalado anteriormente, la extensión del dominio de la gestión pública no implica una extensión correlativa del dominio de la gestión política. Es concebible que el primero pueda extenderse hasta absorber todas las cuestiones económicas de una nación, mientras que el segundo permanezca todavía dentro de las fronteras delineadas por unas limitaciones del método democrático. Se sigue, sin embargo, que en una sociedad socialista estas limitaciones plantearán un problema mucho más grave, pues la sociedad socialista carece de las restricciones automáticas impuestas a la esfera política por el sistema burgués. Además, en una sociedad socialista no será ya posible hallar consuelo en pensar que las ineficiencias del procedimiento político son, después de todo, una garantía para la libertad. La falta de una gestión eficiente se traducirá en la falta de pan. Sin embargo, los organismos que han de manejar la máquina económica, la oficina central que encontramos en la parte tercera, así como los organismos subordinados a los que se confía la dirección de industrias o concerns singulares, pueden estar organizados y dotados de personal de tal forma que en el cumplimiento de sus obligaciones corrientes estén suficientemente libres de la interferencia de los políticos, o lo que viene a ser lo mismo, de comités de ciudadanos entrometidos o de sus obreros. Es decir,
pueden estar lo suficientemente apartados de la lucha política para no estar expuestos a más causas de ineficiencias que las que van asociadas a la expresión burocracia. Incluso estas pueden reducirse mucho mediante una concentración apropiada de la responsabilidad en los individuos y mediante un sistema de estímulos y sanciones bien escogidos, cuya parte más importante la constituirán los métodos de nombramiento y ascenso. Los socialistas serios, cuando no están en una arenga electoral y se encuentran en una disposición de ánimo de conciencia de su responsabilidad, han prestado siempre a este problema la atención que merece, y comprendido el hecho de que la democracia no es una solución para el mismo. Un ejemplo interesante lo constituyen las deliberaciones de la Comisión Alemana de Socialización. En 1919, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán había hecho frente decididamente al bolchevismo, los más radicales de sus miembros creían todavía que era inminente alguna medida de socialización como cuestión de necesidad práctica, y en consecuencia fue nombrada una comisión para definir los fines y recomendar los métodos. Esta comisión no constaba exclusivamente de socialistas, pero la influencia socialista era la dominante. La presidió Kalkowski. Solamente se hicieron recomendaciones definidas acerca del carbón, e incluso estas, adoptadas bajo las amenazadoras nubes de una oposición antisocialista, no son muy interesantes. Mucho más interesantes son las opiniones que se esgrimieron en la discusión cuando todavía prevalecían esperanzas más ambiciosas. La idea de que los gerentes de fábricas fuesen elegidos por los obreros de las mismas fábricas fue condenada de una manera abierta y unánime. Los consejos de obreros que se habían formado durante los meses de derrumbamiento universal fueron objeto de desagrado y de sospecha. La comisión, al tratar de apartarse todo lo posible de las ideas populares acerca de la democracia industrial, hizo cuanto pudo por hacer a estos comités inofensivos y se preocupó de reforzar la autoridad y asegurar la independencia del personal directivo. Se empleó mucho esfuerzo intelectual en la cuestión de descubrir los medios para evitar que los gerentes de industrias perdieran su vitalidad capitalista y se deslizaran por los carriles burocráticos. Efectivamente, si es posible hablar de resultados de discusiones que pronto perdieron su importancia práctica, estos gerentes socialistas no habrían diferido mucho de sus antecesores capitalistas, y en muchos casos habrían vuelto a ser designados los mismos individuos. De esta forma llegamos por un camino diferente a la conclusión a la que llegamos en la parte 3. Pero ahora estamos en situación de poner en conexión esta conclusión con una respuesta al problema de la democracia en el socialismo. Por supuesto, las formas y órganos actuales del procedimiento democrático son, en cierto sentido, tan producto de la estructura y de los problemas del mundo burgués como el principio fundamental de la democracia misma. Pero esto no es una razón para que hayan de desaparecer con el capitalismo. Las elecciones generales, los partidos, los parlamentos, los gabinetes y los primeros ministros pueden demostrar todavía que son los instrumentos más convenientes para tratar las cuestiones que el orden socialista puede reservar para una decisión política. La lista de estas cuestiones será exonerada de todas aquellas partidas que surgen en la actualidad del conflicto de intereses privados y de la necesidad de regularlos. En lugar de estas, habrá otras nuevas. Habrá que decidir cuestiones tales como la de cuál ha de ser el volumen de inversión o la de cómo deben reformarse las reglas existentes para la distribución del producto social, etc. Los debates generales acerca de la eficiencia y las comisiones de investigación del tipo de las comisiones reales inglesas continuarían, desempeñando sus funciones actuales. Así pues, los políticos del gabinete y en particular los políticos colocados a la cabeza del Ministerio de Producción afirmarían, sin duda, la influencia del elemento político tanto con sus medidas legislativas relativas a los principios generales de funcionamiento de la máquina económica como con su poder para hacer nombramientos, el cual no podría faltar en absoluto ni ser enteramente formal, pero no necesitan intervenir en una medida que sea incompatible con la eficiencia.
y el ministro de Producción no necesita interferir en el funcionamiento interno de las industrias singulares más de lo que los ministros ingleses de Sanidad o de la Guerra interfieren en el funcionamiento interno de sus respectivos departamentos. Tercer punto. No hay que decir que el poner en funcionamiento una democracia socialista de la manera indicada sería una tarea perfectamente desesperada, excepto en el caso de una sociedad que cumpla todos los requisitos de madurez enumerados por la parte tercera, incluyendo especialmente la capacidad para establecer el orden socialista de una manera democrática y la existencia de una burocracia de un prestigio y una experiencia adecuados. Pero una sociedad que cumpla estos requisitos, no me ocupo de ninguna otra, dispondría ante todo de una ventaja de importancia posiblemente decisiva. He subrayado que no puede esperarse que la democracia funcione satisfactoriamente a menos que la gran mayoría de la población de todas las clases esté dispuesta a atenerse a las reglas del juego democrático, y que esto implica, a su vez, que estos ciudadanos han de estar sustancialmente de acuerdo sobre los funcionamientos de su estructura institucional. En la actualidad no se cumple la última condición. Son tantos los que han renunciado a su adhesión a las normas de la sociedad capitalista, y tantos más los que van a renunciar a ella, que solo por este motivo la democracia está abocada a funcionar con fricción creciente. En la etapa vislumbrada, sin embargo, el socialismo puede tapar la hendidura, puede restablecer la armonía en lo relativo a los principios arquitectónicos del edificio social. Si lo restablece, entonces los antagonismos que quedan serán exactamente de la especie de los que pueden resolver perfectamente el método democrático. También se ha señalado en la parte 3 que esos antagonismos restantes irán disminuyendo en número e importancia con la eliminación de los intereses capitalistas antagónicos. Las relaciones entre la agricultura y la industria, entre la pequeña y la gran industria, entre las industrias productoras de acero y las industrias consumidoras de acero, entre las industrias protegidas y de exportación, dejarán o pueden dejar de ser cuestiones políticas a resolver por la importancia relativa de los grupos presionantes y se convertirán en problemas técnicos a los que los técnicos podrán dar respuestas desapasionadas e inequívocas. Aunque puede ser utópico esperar que no hubiese intereses económicos distintos ni conflictivos entre ellos, y todavía más utópico esperar que no habría controversias extraeconómicas en las que estar de acuerdo, puede sustentarse perfectamente la esperanza de que la suma total de cuestiones en controversia disminuiría, incluso en comparación con la que había en los tiempos del capitalismo intacto. No habría, por ejemplo, defensores de la moneda de plata, hombres de plata. La vida política se purificaría. A primera vista, el socialismo no tiene una solución notoria que ofrecer para el problema resuelto en otras formas de sociedad por la existencia de una clase política nutrida de tradiciones estables. Ya he dicho anteriormente que en el socialismo habrá el político profesional. Puede desarrollarse una casta política acerca de cuya calidad sería ocioso especular. Hasta aquí es superior el socialismo. Podría argumentarse que estos elementos en su favor pueden contrarrestarse fácilmente con la importancia y la probabilidad de desviaciones posibles. Hasta cierto punto nos hemos adelantado a esto insistiendo en el factor de la inmadurez económica, que implica, entre otras cosas, que no se necesitan grandes sacrificios de una generación para beneficiar a otra generación posterior. Aun cuando no hubiese necesidad de extenuar al pueblo por medio de un Gosplan, la tarea de mantener la orientación democrática puede mostrarse en la experiencia sumamente ardua. Las circunstancias en que los individuos que manejan el timón tendrían éxito normalmente en resolverla quizá no sean más fáciles de imaginar que las circunstancias en que, enfrentados con un espectáculo de parálisis que se extiende desde el sector político a toda la economía de la nación, podrían tomar un rumbo de acción que siempre tiene que tener alguna tentación para los hombres conscientes del tremendo poder sobre el pueblo inherente a la organización socialista.
Después de todo, la gestión efectiva de la economía socialista significa dictadura en la fábrica, no del proletariado, sino sobre el proletariado. Los hombres que allí mantienen tan estrictamente disciplinados serían, en verdad, soberanos en unas elecciones. Pero del mismo modo que ellos pueden utilizar esta soberanía para relajar la disciplina en la fábrica, pueden también los gobiernos, precisamente los gobiernos que tienen en el corazón el futuro de la nación, aprovecharse de esta disciplina para restringir esta soberanía. Por razones de necesidad práctica, la democracia socialista puede resultar, en definitiva, un engaño mayor que el que ha sido hasta ahora la democracia capitalista. En todo caso, esa democracia no significará mayor grado de libertad personal, y repito una vez más, no significará una mayor aproximación a los ideales profesados por la teoría clásica. Y hasta aquí el texto de Schumpeter. Bueno, pues espero que les haya servido útil de alguna manera, ¿no? Aunque sea para ayudarles a conciliar el sueño, que haya sido pues una manera de acercarles a textos políticos, en este caso acerca de las teorías elitistas de la democracia, y también pues no sé, que haya sido un aliciente para invitarles a la lectura de los clásicos y pues de algún modo poder haberles mostrado la fuente de primera mano. Me están distrayendo las sirenas como a Ulises. Eso, pues que para haberles mostrado de primera mano a Joseph Schumpeter, porque pues yo he visto que en YouTube había algún que otro vídeo pues resumiendo su teoría y demás, pero no, muchas veces se pierde el contacto con los autores clásicos, y a mí en su momento pues me hubiera gustado que existiera de algún modo pues eso, algún tipo de contacto directo con las fuentes originales, y mostrar que no es tan difícil para una persona amateur pues enfrentarse a estos textos. Obviamente pues no es como comerse una chuleta de cordero, ¿no? Pero yo qué sé, todo esfuerzo tiene su recompensa, en definitiva. Así que nada, les convido al próximo vídeo, que no sé de qué será, pero bueno, puede que les interese o no, eso ya lo veremos. Y nada, pues un saludo y hasta la próxima.